¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Algunas de las características de los principales de los derechos humanos son que no pueden ser suspendidos o retirados, están protegidos por la Constitución y las leyes, han sido reconocidos por la comunidad internacional, protegen a las personas y a los grupos, son universales por derechos inalienables de todos los seres humanos, imponen obligaciones particularmente a los estados y a los agentes de los estados, se centran en el valor igual de todos los seres humanos y son indivisibles e interdependientes. Principios fundamentales de los derechos humanos. La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios que son universalidad, progresividad, indivisibilidad e interdependencia. Los derechos humanos vienen del hecho de que no solo somos seres físicos, sino también somos seres morales e espirituales. Los derechos humanos son necesarios para proteger y preservar la humanidad de cada uno, a fin de garantizar a todas las personas para que puedan vivir una vida digna y una vida digna de un ser humano. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. Estos no están garantizados por ningún estado, sin embargo, son inherentes a todos nosotros con independencia de nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión o otra condición. Quien se ocupa de los derechos humanos son los estados. Asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o limitarlos. Sin embargo, todos necesitamos protegerlos. Existe una legislación tanto a nivel nacional como internacional que impone restricciones sobre qué los gobiernos pueden hacer con sus ciudadanos, pero si no se les recuerda que sus acciones están violando las normas internacionales, los gobiernos pueden seguir con esta práctica. La protección de nuestros derechos le corresponde a las autoridades en el ámbito de sus competencias. Estas tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Dado esto, un derecho no tiene sentido sin la correspondiente responsabilidad o deber por parte de alguien. Cada individuo tiene un deber moral de no violar su dignidad personal y su gobierno. Según la Organización de las Naciones Unidas, algunos de los derechos humanos más importantes son los siguientes. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón, conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la seguridad de su persona y a la libertad. Nadie será sometido a torturas ni a tratos crueles o penas inhumanas o degradantes. Los derechos fundamentales. Estos derechos son los que pertenecen de manera inherente a toda persona en razón a su dignidad humana, sin distinción de raza, condición, sexo o religión, y cuentan con una protección judicial reforzada. Algún ejemplo de estos son el derecho a la vida, el derecho a la protección, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho a la alimentación, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a la identidad y el derecho al agua. Hola, yo soy Víctor Manuel Hernández Viveros y seguiremos con el tema de sistemas regionales de derechos humanos. Los sistemas regionales de derechos humanos se desarrollaron para reflejar los valores regionales y para ofrecer así un marco más específico que el de las Naciones Unidas.
desempeñan un papel cada vez más importante en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel mundial. Los sistemas regionales de derechos humanos. Se desarrollan los instrumentos regionales de derechos humanos como tratados, convenciones y declaraciones ayudan a focalizar las normas y estándares internacionales de derechos humanos, reflejando las preocupaciones particulares de derechos humanos en regiones específicas. Los mecanismos regionales de derechos humanos, por ejemplo, comisiones, relatores especiales y tribunales, ayudan a implementar estos instrumentos en terreno. En Europa, los acuerdos regionales para la protección de los derechos humanos en Europa son amplios. En ellos participan el Consejo de Europa, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Cada una de estas organizaciones intergubernamentales tiene sus propios mecanismos e instrumentos regionales de derechos humanos. En América, existe un sistema regional de derechos humanos, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que se encuentra dentro de la Organización Intergubernamental conocida como Organización de los Estados Americanos, OEA. El Sistema Interamericano cuenta con la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, un tratado jurídicamente vinculante, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y mecanismos de implementación basados en la Carta y en tratados como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente. En África, el Sistema Regional Africano de Derechos Humanos se ha establecido dentro de una organización intergubernamental conocida como Unión Africana. El principal instrumento regional de derechos humanos en África es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, y los principales mecanismos son la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la recién establecida Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Ahora continuaremos con el Sistema Universal de Derechos Humanos. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, cuyo fin es la promoción y la protección de los derechos humanos universales. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos está integrado por el sistema de tratados y el sistema de órganos. Sistema de Tratados de Derechos Humanos. Los tratados de derechos humanos son los instrumentos adoptados por el derecho internacional para darle una base jurídica a la protección de los derechos humanos. Son firmados y ratificados voluntariamente por los estados en ejercicio pleno de su soberanía. A través de ellos, los estados adquieren las obligaciones internacionales de respetar o no interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos, proteger o impedir que se lesionen los derechos humanos de las personas, realizar o adoptar medidas y leyes positivas para asegurar su disfrute. Y de esta manera, cada uno de los tratados internacionales prevé la creación de un comité, el cual se encarga de la supervisión y monitoreo de la implementación de las obligaciones adquiridas por los estados. Sistema de órganos de derechos humanos. El sistema de órganos comprende 1. Los órganos convencionales,
que son comités de expertos independientes creados por los tratados internacionales. 2. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 3. Los procedimientos especiales, expertos independientes, relatores especiales y grupos de trabajo. 4. El Consejo de Derechos Humanos. Si bien estos órganos son los principales encargados de llevar a cabo las funciones de promoción y protección de los derechos humanos, todo el sistema de las Naciones Unidas debe tener dentro de sus propósitos el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, tal como establece el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, dentro de las Naciones Unidas existen otros organismos que desarrollan, promueven y protegen los derechos humanos, como son la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social, la Organización Internacional del Trabajo y los organismos de cooperación, como la UNESCO, la UNICEF, la UNICIDA y la OMS. Los comités u órganos convencionales. Los órganos convencionales son el conjunto de comités que se desprenden de cada uno de los tratados internacionales y que tienen la función de supervisar y evaluar de forma periódica las obligaciones de los estados estipuladas en sus disposiciones. Reciben el nombre de convencionales porque cada comité proviene de una convención internacional firmada en el seno del sistema universal. Los comités están conformados por un grupo de expertos independientes que actúan en nombre propio y de manera independiente. Cumplen su función de supervisar y hacer seguimiento de la aplicación de los pactos a través de exámenes periódicos que se realizan a los estados parte, conforme a observaciones generales que facilitan lo concerniente a lograr de manera progresiva y eficaz la plena realización de los derechos reconocidos en cada pacto. En conclusión, los derechos humanos son la base de nuestra sociedad y la base de la dignidad humana. Las naciones se rigen por los derechos humanos para garantizar la protección y la seguridad de las personas en todo el mundo. Aunque a veces la realidad no se ajusta a la norma, es importante continuar trabajando en mejorar esta situación y en proteger a todos. Los derechos humanos son un conjunto de normas internacionales reconocidas por las naciones que establecen los derechos fundamentales que todas las personas deben tener. Estos derechos incluyen, entre otros, la vida, la libertad, la no discriminación, etc. Los derechos humanos son como base de nuestras sociedades y son la base de todo proyecto de desarrollo humano. Estos derechos establecen los principios y las garantías fundamentales que deben protegerse y preservarse y que garantizan la igualdad, la dignidad y la libertad de todos.